Muy buenas tardes, queridas profesoras que están participando en esta capacitación del equipo de Auge Perú sobre planificación curricular con rutas de aprendizaje del 2015 y con el DCN. Quisiera saber si se escucha bien mi voz, si están bien las diapositivas. ¿Sí? Hola. Me parece que estamos con Marisa Palacio Chuquipoma, Elsa Isla de Pacheco también. ¿Están escuchando, chicas? ¿Sí? Bien. Vamos a hablar acerca de la planificación curricular en el nivel inicial. Bien, con las rutas de aprendizaje del 2015 y el DCN que ya está actualizado como del 2015. Bien. El propósito de este taller, de esta capacitación, es fortalecer a ustedes sus capacidades pedagógicas en el nivel inicial, en el manejo de la planificación curricular, o como antes le llamábamos también la programación curricular. Pero acá estamos enfatizando bastante sobre el enfoque de competencias, ¿no? Y la implementación del sistema curricular que ya se está dando desde el 2013. Bien. Lo importante acá es que cómo ustedes deconstruyen su experiencia de planificación, qué documentos o fuentes han tomado en cuenta para planificar. Eso es lo que quisiera saber de parte de ustedes. ¿Qué documentos han tomado en cuenta para planificar? ¿Sí? ¿Me están escuchando? El DCN, las rutas, el diagnóstico del estudiante, muy bien, y del contexto. Están ustedes, tienen todo. Creo que estamos encaminándonos bien en cuanto a lo que es la planificación curricular. Ustedes saben, mi nombre es María Elizabeth Paredes López. Soy la especialista de educación inicial de la UGEL Chiclayo y estoy participando pues en esta capacitación que esperamos que les sirva bastante a ustedes en su trabajo y en su práctica pedagógica. Bien, veo que ustedes tienen unas fuentes que han tomado en cuenta y me parece que lo más importante de todo es el diagnóstico del estudiante para partir de ahí para hacer nuestra planificación curricular. ¿Qué procesos o estrategias han seguido para planificar? ¿Cuáles son sus estrategias que han seguido para planificar? ¿Me escucharon? La contextualización, las evaluaciones, ¿y en qué momento, cuál de las evaluaciones ha sido tan importante para que ustedes puedan planificar? La evaluación de entrada. ¿Y cuál es la evaluación de entrada? ¿Qué instrumento utilizamos nosotros para la evaluación de entrada? En inicial, la lista de cotejo. Nosotros sabemos que a nivel inicial nosotros continuamos con la lista de cotejo. Esa es la evaluación de entrada, como lo llamamos, o la evaluación diagnóstica también se llama. Entonces nosotros no podemos perder de vista nuestra evaluación diagnóstica o de entrada, que toda la vida lo hemos usado. Pero
quién sabe lo estamos ya tomando de una manera errónea. Lo que nos pide el ministerio es que la evaluación diagnóstica, pues, usemos una lista de cotejo en donde nos permita visualizar cómo vienen nuestros niños desde casa o qué aprendizaje han obtenido ya con sus saberes previos en anteriores años, como es en 3 y en 4 años, para allí nosotros partir y realizar nuestra planificación curricular. Bien, la lista de cotejo no confundamos de que tiene que ser, como decimos, como primaria. Nuestra lista de cotejo es sí o no, porque la intención es saber que ese niño ya logró esta capacidad o no logró esta capacidad. Entonces, en inicial no perdemos la vista, y no hay que perder la vista lo que es la lista de cotejo. Y la lista de cotejo tiene que ser práctica y sencilla. No es hojas gráficas en inicial. Nuestra lista de cotejo tiene que ser con material concreto en los niños y con estrategias que podamos utilizar diariamente. Nuestra lista de cotejo de nosotros sabemos que es de 15 días. Esta lista de cotejo, pues, se tienen que programar estrategias para evaluar. No todos los indicadores en un solo día, sino evaluar hasta 3 indicadores al día. Pero tienen que ser estrategias por cada día. Son actividades que nosotros tenemos que programar. En los materiales, como ahí dice María Elena del Rosario Guzmán, que es bueno usar los materiales. Para la lista de cotejo es bueno usar los materiales, no las hojas gráficas, porque el niño lo que tiene que ir es demostrar si sabe o no sabe ejecutar algo. Eso es interesante. Las actividades, como sabemos, es como estrategias que vamos a utilizar todo ese día con los niños. Podemos, por ejemplo, usar 3 indicadores que tengan congruencia o relación. Por ejemplo, si nosotros queremos evaluar lo que es matemática, nosotros podemos relacionar tanto como ejemplo formas, tamaño y color que podemos evaluar en un solo día. Entonces, estas sí se pueden integrar, pero no podemos integrar otras de otras áreas que no tienen relación con esto. Por lo tanto, estos indicadores, no estoy hablando de ítems, ya no hay ítems, ahora hablamos de indicadores. Estos indicadores tienen que ser evaluables y si vemos que el niño lo ha logrado, tenemos que colocar sí o no, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer acerca de esta lista de cotejo? Todo, profesora Marisa, todos los indicadores están en relación a las rutas. Si nosotros hablamos de las rutas de aprendizaje, ya no estamos llenas de capacidades o competencias como teníamos el DCN anterior. Las rutas nos dan indicadores ya precisos para evaluar. Entonces, de eso nos tenemos que basar. Por ejemplo, si nosotros hablamos de producción de textos, queremos coger indicadores para evaluar producción de textos. Yo no voy a coger todos los indicadores de producción de textos. Puedo priorizar indicadores que van a permitir evaluar a otros indicadores. Ejemplo, la sistematización, que casi engloba a todos los indicadores de producción, o la planificación. Ustedes tienen que darse cuenta qué indicadores me van a permitir evaluar los demás. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hagamos nuestra evaluación de indicadores en la evaluación de entrada. Ahora sí es importante que también considerar los desempeños de los mapas de progreso. Ahora sí,
Desde el año pasado ya se toma en cuenta los mapas de progreso. Ahí, eso nos va a permitir encaminar hasta dónde nosotros tenemos que llegar. Se habla de la lista de cotejo de entrada. La lista de cotejo de entrada, por ejemplo, de 4 años, por si acaso les digo, tienen que usar todos los indicadores de 4 años, ¿no? Los indicadores de 4 años para evaluar, para ver cómo está llegando mi niño y de allí partir o realizar mi planificación. Otra pregunta más que me quieran hacer acerca de esto, de la evaluación de entrada. Yo estoy hablando claro. Si los indicadores que usamos, como yo les digo, si nosotros evaluamos una lista de cotejo en 15 días, posiblemente no terminemos con todos los indicadores, pero lo más importante, como les digo, ustedes en una área y en una capacidad tienen que priorizar indicadores que van a permitir evaluar otros indicadores. Por eso que les digo un ejemplo para producción. Podría coger yo solamente 3 indicadores nada más de producción, porque me va a permitir esos 3 indicadores ya evaluar la planificación, la textualización, el mejoramiento, la revisión. Todo eso me va a permitir algunos indicadores. Entonces ustedes tienen que precisar qué indicadores van a evaluar en esta lista de cotejo. Ya, en cuanto a los indicadores que me dices que si van tal como están, así es, los indicadores se van tal como están. Solamente si nosotros queremos precisar, es más cuando ya hagamos nuestras sesiones de aprendizaje. Pero acá en nuestra lista de cotejo van a ir tal como están. Por eso que es importante que ustedes prioricen. No estoy diciendo que todos los indicadores se usen, sino que prioricen indicadores que van a permitir evaluar a los demás. Como estás diciendo acá que en personal social hay muchos indicadores, priorice, colega. Solamente priorice nada más. A ver, tus indicadores, tú tienes que, por ejemplo, en matemática, ¿no? Ahí en lo que es vamos a ver, en lo que es en todo lo que son, vamos a clasificar, ¿no? Clasificaciones. En ese indicador de clasificaciones, tú puedes evaluar que vas a clasificar por tamaño, por forma o por color. Eso lo puedes evaluar en un solo día, nada más, colega. Por eso que es tan importante que evalúes de esa forma, ¿no? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Ok. No hay ninguna pregunta para empezar a hablar en la otra pregunta que está acostado. ¿O tienen todavía alguna duda? Bien. ¿Qué resultados obtuvieron del proceso de planificación? Nos están hablando qué resultados obtuvieron del proceso de planificación. Si ustedes dicen que usan estrategias, que han seguido estrategias para planificar, ¿qué resultados obtuvieron del proceso de planificación?
la organización de las unidades didácticas. Gracias a como les digo, al diagnóstico que ustedes hacen y a las estrategias que han utilizado, van a obtener como resultado un proceso de planificación anual para todo su año. La programación anual, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje, ¿verdad? Muy bien, profesor Fabricio. Y lo más importante, acá habla la profesora Marisa Palacio Chuquipoma, la priorización de las situaciones significativas. Dentro de las unidades didácticas están los proyectos de aprendizaje. En inicial, por favor, eso es muy importante. No dejemos de lado los proyectos, las unidades de aprendizaje y también los talleres de aprendizaje, que nosotros a veces lo estamos dejando de lado. Eso también se puede programar. Bien, los talleres de aprendizaje que se programan similar a un proyecto de aprendizaje o a una unidad de aprendizaje, que ya vamos a seguir adelante trabajando con las unidades didácticas. Bien. Si nosotros hablamos sobre planificación curricular, tenemos que partir desde nuestra política curricular. ¿En qué consiste la política curricular? Nosotros tenemos que partir del marco curricular. Dentro del marco curricular, pues, están los aprendizajes fundamentales para todos, que son claros, concisos y evaluables. Estos aprendizajes fundamentales, estos se dan en todos los niveles y esto se va a lograr al culminar todos los ciclos de educación básica regular. También nos hablan que nosotros también tenemos que partir de los estándares y escalas de progresión para identificar qué se espera lograr en cada ciclo de la escolaridad, como son los mapas de progreso que ya contamos en educación inicial. De allí también nosotros tenemos que tener mucho en cuenta. Después también nos hablan acerca de las rutas, de las sesiones de aprendizaje que ustedes realizan, de los materiales educativos que es tan importante y de otros recursos que pueden ser de la zona o de la comunidad que nos van a permitir a nosotros realizar nuestra planificación curricular. También nos hablan de los diseños curriculares regionales, que estos responden a los escenarios de nuestra región, que todavía nosotros no contamos mucho con estos diseños curriculares culminados. Y es importante también, aparte de esto, que son las estrategias de apoyo al docente, que el director, los especialistas, debemos hacer siempre el acompañamiento y la asistencia técnica y capacitación a las docentes. Bien. Bien, también hablamos de la información continua a las familias. En educación inicial no podemos dejar de lado a las familias. La familia es la parte fundamental en el desarrollo integral de nuestros niños y también en el avance del logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Por lo tanto, nosotros todas las acciones que hagamos, pues involucremos también a las familias para la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Nosotros sabemos que tenemos 8 aprendizajes fundamentales. Tenemos de ciudadanía, de comunicación, de personal social, como llamamos también, de matemática, también de ciencia, que es el uso de la ciencia, y también nos hablan del cuidado del cuerpo del niño. Y también lo más importante en inicial es la expresión gráfico-plástico. Estos aprendizajes fundamentales estos nos van a permitir encaminarnos en toda la educación básica regular. Pero nosotros, para planificar, nosotros también tenemos que partir de una situación significativa. ¿Qué es una situación significativa para ustedes?
Es un problema, ¿está bien? ¿Qué más? El problema es la realidad en sí que encontramos. Mire, si observamos esta imagen, ¿qué es una situación significativa? Que está basado en el contexto, muy bien, en el contexto real. Ya, muy bien, profesora Marisa. ¿Qué más? A ver. Bien. Ya. Nosotros sabemos que una situación significativa tiene 4 momentos importantes. Primero, visualizar sus características que tiene. La situación significativa es una condición desafiante o retadora. ¿Para quién? Para el alumno, generada para dinamizar el aprendizaje de los estudiantes. Es una condición desafiante o retadora. ¿Para quién? Para el alumno. Nuevamente reitero, eso es lo más importante. Desafiar al alumno. ¿Qué moviliza complejos recursos cognitivos, afectivos, actitudinales y volitivos en nuestros estudiantes? Son accesibles a las capacidades de todos nuestros estudiantes. ¿Qué aspectos nos sirven como referentes? Los conocimientos disciplinares, como son las potencialidades e intereses de los estudiantes, los contextos reales, como estamos hablando acá del contexto, las competencias, capacidades e indicadores, también experiencias científicas que han tenido los chicos y los mapas de progreso que son por ciclos. Esta situación significativa tiene 2 elementos importantes. Para poder formular tenemos que tener en cuenta. 1. Describir las condiciones. Es el primer elemento. El otro elemento es explicitar los retos y desafíos movilizadores de aprendizaje en nuestros estudiantes. Se describe la condición. Hay errores que nosotros hacemos en nuestra planificación, que describimos las condiciones, pero el reto o desafío no aparece con claridad. ¿Qué quiere decir con esto? Que describimos el contexto, todo, pero no provocamos en los niños un reto o desafío. Y no aparece con claridad. En otro momento también es que formulamos un reto o desafío para el docente. Más nos hacemos como protagonistas. Yo quiero esto, pero no nos preocupamos por las características de nuestros estudiantes y nosotros nos formulamos como reto o desafío, los docentes. El otro es que el reto o desafío sobrepasa las capacidades de los estudiantes. ¿Por qué? Porque a veces nosotros copiamos las programaciones de 3 años, de 3 años, pero lo copiamos de los niños de 5 años, esas programaciones. Y para ellos esto sobrepasa su capacidad de estos niños, porque estos niños son pequeños y necesitan una programación un poco más sencilla que la de los de 5 años. La otra es que el reto está bajo el nivel del niño. Entonces a veces las planificaciones repetimos desde 3, 4 y 5 años y para el niño ya no es interesante, ya no es para el niño retador. Por lo tanto, para el niño no es de mucha importancia esta planificación. Bien, a ver, un momentito, vamos a... Quisiera que vean ustedes una situación significativa para de allí sepan cómo es la situación significativa.
A ver, un momentito, voy a pedir apoyo para que se vea A ver, un momentito. Profesor. Sí. Quiero ver una diapositiva. ¿Dónde me voy? Ah, ya. Acá, la situación significativa. Ya está. Es la situación significativa. Bien. Dijimos que la situación significativa tenía dos elementos. ¿Cuáles eran esos dos elementos, colegas? La condición, ¿ya? Y la otra, el contexto y la situación retadora, ¿no? Esas dos elementos importantes nunca hay que olvidar. Una es describir las condiciones y la otra es explicitar los retos o desafíos movilizadores de aprendizaje para los estudiantes. Bien, entonces si tenemos en cuenta estos dos elementos, con ustedes me van a ayudar a identificar cuáles son los dos elementos en la situación significativa que tenemos acá. Acá hablamos una situación significativa, que esto ocurrió hace 2 años acerca de la influencia H1N1. En el aula de los intelectuales de 5 años de la institución educativa inicial 080, se observa ausentismo de sus amigos debido a la enfermedad de la influencia H1N1 que se está dando en nuestra localidad. Ante la situación observada, se generan preguntas problematizadoras. Por lo tanto, los niños y niñas tienen la necesidad de investigar acerca de esta enfermedad para prevenir el contagio. Si nosotros observamos en esta situación significativa, aquí se encuentran los dos elementos. ¿Cuál sería la condición, la descripción de la condición, y cuál sería el reto o desafío o la situación retadora que provocamos en los niños? Eso es. Muy bien, profesor Fabricio. Así es. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, miren, acá tenemos los dos elementos. Estamos describiendo la condición, que en el aula de los intelectuales de 5 años de la institución educativa 080 se observa ausentismo de sus amigos. ¿Debido a qué? Debido a la enfermedad de la influencia H1N1. Se está describiendo ahí, que se está dando en nuestra localidad, ¿verdad? Entonces, acá, como dice el profesor Fabricio, ¿debido a qué? A la influencia que se está dando. Esa es la condición, esta es la descripción de la condición. Y el reto es que los niños van a investigar acerca de esta enfermedad para prevenir el contagio. Esta es nuestra situación significativa. Entonces, si nosotros vemos anteriormente, ¿cómo llamábamos nosotros en nuestras unidades didácticas esta descripción? La justificación. Pero ahora, como verán, ¿quiénes son los protagonistas de la situación significativa? ¿Quiénes son los protagonistas ahora?
los estudiantes, los alumnos. Como verán, ya nosotros estamos saliendo de ese protagonismo y los protagonistas son nuestros propios niños, ¿verdad? Entonces, hasta ahora tienen claro acerca de la situación significativa, cómo se realiza, ¿sí? Miren que para mañana cada una me va a traer una situación significativa. Muy bien, colegas. Bien, ya estamos. Bien, entonces, esto es como un preámbulo para que ustedes vean lo que es la situación significativa. Y hoy voy a hablar acerca de la programación anual. A ver, vamos, que yo todavía no entro en eso de acá. Bien. Ya. Mire, las diapositivas están acá y supongo que que me está preguntando profesor Fabricio, supongo que acá la misma la empresa Auge les va a dar después, seguramente que sí les va a dar, es más seguro. Si no, al final ya les voy a dar mi correo. Bien. Ahora, procedimientos sugeridos para... Depende de acá de ellos que ellos lo envíen. De lo que ustedes me están preguntando, profesora Cintia, seguramente que ellos van a enviar cuando culminen esa clase. Bien, los procedimientos sugeridos para hacer nuestra programación anual. Sabemos que debemos partir del análisis del contexto, de los intereses y expectativas de los estudiantes. Nosotros ya hemos partido del análisis del contexto porque nosotros tenemos que darnos cuenta de nuestra realidad, de nuestro contexto real. Nada de que yo tengo que copiarme de la programación de Chiclayo, de la programación de Piura, no. De nuestro contexto real y también de los intereses de nuestros estudiantes y las expectativas que ellos esperan y que ellos tienen de nosotros. Luego, especificar las metas de aprendizaje anual. Hay una meta que nosotros tenemos que especificar. A partir de las descripciones de diagnóstico, que es la lista de cotejo que ya hablamos con ustedes, y los aprendizajes fundamentales. Después, la generación de las situaciones significativas que también hablamos con ustedes. La situación significativa nos va a permitir de allí hacer el título como punto de partida de las unidades didácticas. Si no hay una situación significativa realizada con esos dos elementos, no vamos a poder realizar el título de nuestras unidades didácticas. También sabemos que cuando nosotros programamos dentro de nuestra programación anual, van a estar nuestras unidades didácticas. Pero estas unidades didácticas, cada unidad va a tener un producto. Sabemos que el proyecto, las unidades de aprendizaje y los talleres, al culminar, debe haber un producto que permita que la unidad de aprendizaje termine o la unidad de proyecto termine con un producto que ustedes se han encaminado, ¿verdad? Si hablamos de los productos tangibles, ¿en qué unidades podemos visualizarlo?
los productos tangibles? ¿En qué unidades didácticas nosotros visualizamos? Los productos tangibles, porque hay productos tangibles y hay productos intangibles. ¿En qué unidades nosotros visualizamos al culminar nuestras unidades didácticas? Estamos hablando ahora en los tangibles, en dónde se visualiza, en los proyectos. Muy bien, Lucy Marlene Porges Campos. Los productos tangibles se visualizan en los proyectos. Acerca de los proyectos de aprendizaje, de los talleres, eso vamos a hablar en la otra clase. Ahora solamente estábamos hablando de la planificación o programación anual. Entonces, en cada uno van a tener sus productos tangibles y sus productos intangibles. ¿Y los intangibles en dónde son? Los intangibles en las unidades de aprendizaje. Y en los talleres, ¿qué producto es? Y en los talleres, ¿qué producto será? ¿Tangible o intangible? En los talleres. A ambos, ¿verdad? Muy bien, profesora Elsa. También serán los productos tangibles. Depende de qué taller van a utilizar, ¿verdad? Y nos hablan también ahora de la selección de los aprendizajes fundamentales o de la selección de los aprendizajes esperados, que le llamamos ahora también, que son la selección de las competencias, capacidades e indicadores. ¿Ya? Antes le llamábamos la selección de competencias y capacidades. Ahora son la selección de aprendizajes esperados, que son las competencias, las capacidades e indicadores. Estos se desarrollarán en cada unidad didáctica. Y también nos hablan la asignación del tiempo y la selección de los materiales. No nos olvidemos la asignación de tiempo por cada unidad. Mañana, cuando hablemos de las unidades didácticas, ahí les voy a dar a ustedes lo último que el Ministerio de Educación nos está permitiendo a nosotros trabajar con las unidades didácticas de una manera flexible. Eso lo vamos a trabajar en la próxima clase. Las ideas fuerzas en una programación anual es que implica, después que he hecho mi diagnóstico, por ejemplo, después que he hecho mi diagnóstico, yo tengo que sacar allí, tengo que visualizar en mis niños en cuál de las áreas tienen mayor problema o mayor dificultad mis niños. Frente a esto, yo me voy a establecer metas de aprendizaje, metas al culminar el año escolar para lograrlo con todos esos mis niños. ¿Ya? Y esto se parte a partir de la descripción de los mapas de progreso y el diagnóstico que hemos hecho con nuestra lista de cotejo. Y eso se espera alcanzar a través de nuestras situaciones significativas que hacemos en nuestras unidades didácticas. La situación significativa sabemos que es el punto de partida para generar las unidades didácticas. Eso no olvidemos. Las unidades didácticas deben guardar una secuencialidad que asegure alcanzar las metas de aprendizaje descritas a partir de los mapas del progreso. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor?
Bien, la planificación con el enfoque intercultural nos tenemos que basar en las ¿cómo se llama? A ver, un ratito. Ahí nos tenemos que basar en el calendario comunal, pero esos son generalmente más para las zonas rurales. En eso hay que tener bastante cuidado. En las zonas rurales se tiene que tener en cuenta el calendario comunal, porque ahí tienen sus propias costumbres y nosotros tenemos que respetar esas costumbres de esas localidades. Sí, es transversal, colega, el enfoque intercultural. Se da en todas las áreas. Lucy Magdalena dice, pero tendríamos que tener en cuenta también que en la misma ciudad hay diversidad. Sí, pero hay que tener en cuenta que las costumbres de las zonas rurales son más sus costumbres de allá, ellos mucho respetan esas costumbres. Por lo tanto, allá son más tradicionales con sus costumbres y ahí se tiene que respetar. Es por eso que el Ministerio de Educación, él dice que el calendario comunal más se tiene que dar en las zonas rurales. Nosotros también tenemos nuestro calendario comunal, por ejemplo, el aniversario de tu pueblo, ¿no es cierto? El aniversario de tu institución educativa, pero son muy pocas las que tenemos nosotras en la ciudad. Más es en las zonas rurales donde hay muchas costumbres, en donde la profesora que va a ir a trabajar en esas zonas, pues tiene que respetar esas costumbres. Claro que se toma en cuenta los saberes locales también. Las tradiciones y fiestas de la zona rural. A veces hay fiestas de su zona, también fiestas para la siembra, también hacen ellos una serie de actividades que ustedes tienen que basarse en eso para poder programar, porque para esos niños son muy significativos. La identidad cultural en nuestra ciudad se desarrolla de acuerdo a lo que, como yo les digo, por ejemplo, yo estoy en Trujillo. Fabricio, tú eres de Trujillo, ¿verdad? Nuestra identidad cultural se tiene que desarrollar de acuerdo, como yo les digo, a la ciudad, a la zona que el niño esté. Pero hay la identidad cultural nosotros no podemos dejarlo de lado en nuestra identidad cultural. Y nuestra identidad cultural deberíamos trabajarlo justo cuando es aniversario de nuestra localidad, como es en Trujillo, en el aniversario de Trujillo. Ahí debemos rescatar nosotros nuestra identidad cultural. Sí, el curso de la primavera, que es en la primera semana de octubre o a fines de septiembre, ¿verdad, profesor Fabricio? Aquí tengo un modelo de programación anual. Sí, mis. Yo he vivido allí en Trujillo hasta hace 8 años por allá. Recién estoy por acá, por Chiclayo. Así que sí conozco Trujillo.
y sabemos que también la Virgen de la Puerta, pero ¿dónde es en la Virgen de la Puerta su costumbre es más? Es en Otusco, ¿verdad? Entonces hay ciudades donde son más arraigadas sus costumbres, pero también en Trujillo no podemos dejar de lado también su identidad cultural. Y como yo les digo, el aniversario del pueblo, ahí debemos nosotros trabajar bastante de lo que corresponde a nuestra identidad cultural, porque tenemos que hacer que reconozcan nuestros niños lo que tiene su ciudad. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Bien, vamos a hablar ahora, acá como verán he traído un modelo de programación anual para que ustedes visualicen y vean cómo tienen que realizar ustedes su programación anual. ¿Sí? Ahora sí. Estamos hablando que la programación anual tiene los siguientes pasos. Una es la descripción general. Dentro de la descripción general tenemos los datos informativos que tiene toda esta programación anual, que son el nombre de la institución educativa, el nombre de la directora, de la profesora, el nombre del aula, la edad de los niños. ¿Está todo correcto? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Bien. Ahora nosotros vamos a ver el diagnóstico, como dijimos, que nosotros hacíamos mediante nuestra evaluación de entrada, que era la lista de cotejo. Entonces, para tener en cuenta nuestro diagnóstico, no solamente vamos a partir de la lista de cotejo, sino también vamos a partir de las actas de evaluación final que hemos obtenido con los niños el año anterior. Bien, también vamos a partir del informe de progreso del niño. Bien, entonces, cuando ya sabemos ¿ya ahora sí me escuchan? ¿Sí? ¿María Elena? Ah, ya. Ok, María Elena. Entonces, como sabemos, ya tenemos un diagnóstico, tenemos que visualizar en qué área tiene mayor dificultad o tienen mayor dificultad nuestros niños, por ejemplo, de esta aula, los innovadores. Esta programación anual se hizo con un grupo de profesoras en donde ellos identificaron que sus niños, en su diagnóstico, de los resultados obtenidos al aplicar la lista de cotejo, se obtuvo en el área de comunicación que del total de los 30 niños, el 75%, que eran 22 niños, manifiestan dificultad para expresar de manera clara y espontánea sus ideas, mientras que el 25%, que lo constituye 8 niños, sí logran esta capacidad. Como verán, ellos han hecho un diagnóstico acá. Un diagnóstico, pero en el área que tienen mayor dificultad, no en todas las áreas. Y generalmente hay que visualizar más en la área de comunicación y de matemática. Bien, entonces así más o menos ustedes tienen que hacer su diagnóstico, viendo la edad del niño. Posiblemente, quién sabe, en otra aula de 5 años tenga mayor dificultad en comprensión lectora. O también, quién sabe, en producción de textos. Esto se ha hecho para comunicación, pero también hay que hacer el diagnóstico para matemática. ¿En qué área y en qué competencia tienen mayor dificultad nuestros niños? Y este diagnóstico de dificultad que hemos tenido, lo tenemos que ubicar en qué aprendizaje fundamental tenemos nosotros que mejorar. Un ejemplo acá es el aprendizaje fundamental, que es comunicación. Luego vemos que el diagnóstico es expresión oral, ¿verdad? Entonces, mi competencia que yo tengo que mejorar en mis niños es la expresión oral, que produce de forma coherente diversos tipos de textos orales según su propósito comunicativo, de manera espontánea o planificada, usando variados recursos expresivos. Esa es la competencia que tienen mayor dificultad mis niños. Ese es mi diagnóstico. Para ese diagnóstico, se supone que para que mejore mi niño, lo tengo que lograr todo esto al culminar el año escolar. Por lo tanto,
tengo que coger todas las capacidades de este diagnóstico que es de expresión oral. Todas las capacidades, porque yo lo voy a trabajar a nivel de todo el año para que mi meta que yo me he propuesto, miren la meta, que es que el 85% de mis niños logren expresarse de manera espontánea y que su lenguaje sea atendible en el nivel A. Esta meta se tiene que lograr ¿cuándo? Al culminar el año escolar. Entonces, estas capacidades, estas competencias, tenemos nosotros que tomarlo en cuenta en todas mis unidades para que mejore mi niño en este diagnóstico. A ver. Entonces debe ser analizar cada... A ver, no te entiendo, María Elena del Rosario. Entonces debe ser C, ¿qué? ¿Qué debe ser C? El diagnóstico. María Elena, ¿me estás escuchando? Me estás colocando, entonces debe ser C, el diagnóstico. Claro, en el diagnóstico es que debe ser C. Quiere decir que el 75%, a ver, vamos a entender, vamos a ser un poquito más claras aquí. Por favor, a ver si me están entendiendo. De toda mi lista de cotejo, yo tengo que visualizar en qué área tienen mayor dificultad mis niños. Desde ahí tenemos que ser claros. Y después ver en qué competencia tienen mayor dificultad estos niños. ¿Ya? Cuando veo que tienen esta dificultad, este va a ser mi diagnóstico. Acá tengo este modelo que después se lo van a enviar, en donde esos niños de 5 años, es un ejemplo que puede también suceder en 3 años, tienen mayor dificultad en expresión oral. Pero como verán, acá están describiendo cómo están estos niños, que no se expresan de manera clara sus ideas, que tienen dificultad. Por ejemplo, también podría ser en la entonación, en la pronunciación. Nosotros tenemos que hacer una descripción de ese diagnóstico. ¿Ya? Entonces el 75% se encuentra en C. Bien. Ante este diagnóstico que ellas han identificado, esto se propone una meta para mejorar al culminar el año escolar. Bien. Mi meta es que la mayoría de mis niños salgan en el nivel A. Entonces, si tengo dificultad en expresión oral, tengo que coger las competencias de expresión oral y todas las capacidades de expresión oral. Y esto lo tengo que lograr en todas las unidades didácticas a que mi niño mejore su expresión oral. Claro, colega Marisa Palacios, en referencia al cuadro de diagnóstico, el resultado que se considera es de los estudiantes que se atenderán en este año. Ya, tu lista de cotejo va a ser en marzo. A esos niños tú tienes que atenderlos. Tú tienes que ver en qué tienen mayor dificultad. Y se considera si tú tienes tus niños de 5 años, tú tienes que visualizar hasta las actas de evaluación y también los informes de progreso del niño del año pasado, para que veas cómo están estos niños. Bueno, las del PAT, nosotros también partimos del PAT, porque en el PAT estamos viendo también el diagnóstico también de acuerdo a las actas de evaluación de los 2 años últimos. Pero esta programación anual que estamos hablando, miren arriba en el título, es programación anual de aula. ¿Están visualizando? Que cada una tiene que hacer por aula.
cada una va a tener su programación anual de aula, ya de institución va a haber también, pero la que más ustedes se tienen que encaminar es en su programación anual de aula, de su aula. Si este año vas a tener niños de 4 años, a esos niños tienes que hacer el diagnóstico de tu lista de cotejo, tu diagnóstico. Y allí tú tienes que visualizar en qué área tiene mayor dificultad y en qué competencia. Y esto tú vas a mejorarlo, ¿no?, al culminar el año escolar. Quiere decir que si acá esos niños tienen problemas en expresión oral, se supone que al terminar el año escolar, esos niños van a ser unos grandes oradores, van a tener una entonación mucho mejor, van a tener una expresión mucho más clara y espontánea. Entonces la intención es que mejoren los niños. Por eso que esa es una meta que nosotros tenemos que proponernos al culminar el año escolar, y lo tenemos que realizar en todas las unidades didácticas. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Todavía tienen dificultad acerca de esta programación anual? Ok, María Palacio Chuquipoma. Bien, continuamos entonces. Cuando yo ya tengo mi diagnóstico con todas mis competencias, capacidades y metas. Muy buena pregunta, profesora Cintia Minchola. Hago con la lista de cotejo porque no tengo actas de evaluación y no tengo ni tampoco el informe de progreso del niño. Solamente con mi lista de cotejo. Y como sabemos, en 3 años la mayoría de niños tienen todavía dificultad en expresión oral, que podría ser uno de tus puntos de diagnóstico que podías encontrar en estos niños y que tienen que mejorar al culminar el año escolar. Claro, con la lista de cotejo, como te estoy diciendo, profesora Cintia, con tu lista de cotejo de inicio del año escolar, de tu diagnóstico que has hecho del año escolar. Profesora Karen Ceballos Aragón, nuestro diagnóstico, ¿con qué documentos tenemos que hacerlo? Con nuestra lista de cotejo, con nuestras actas de evaluación y con el informe de progreso del niño. Nada más con eso. Más no con la ficha única de matrícula ni con las encuestas que realizamos a los padres de familia. Para eso no se hace la programación anual. Estamos hablando de una programación anual o de una programación curricular. Ya hablamos de la programación anual. ¿Se acuerdan de años pasados? Esto es lo que estamos hablando ahorita. ¿Ya tiene claro, profesora Karen? ¿O todavía hay alguna dificultad todavía para identificar nuestro diagnóstico? Para los niños de 3 años solamente es con la lista de cotejo de entrada nada más, profesora. Para los niños de 3 años, profesora Carmen. Por eso, tú no cuentas con actas de evaluación, solamente con la lista de cotejo de entrada. Así es, profesor Fabricio, que es con la lista de cotejo que se efectúa al inicio del año escolar, después de la semana de adaptación. Profesora Karen, ¿ya está clara en lo que le estoy hablando acerca de la lista de cotejo de 3 años?
Ok, profesora Karen. Entonces continuamos con esto. Ahora nos toca organizar nuestras unidades didácticas como siempre lo hemos hecho. Este es un esquema que ustedes lo pueden hacer otro que no es radical, que tiene que ser sí o sí. Ustedes lo pueden hacer de otra manera. Solamente es un modelo, un ejemplo que estamos dando nosotros para poder explicar a ustedes acerca de cómo tenemos que hacer nuestra programación anual. Hoy el Ministerio de Educación nos está diciendo que la programación anual es una hipótesis. Es decir, ¿por qué nos habla que es una hipótesis? Porque esta puede ser flexible. Las unidades didácticas podemos cambiarlo a nivel de todo el año. ¿Por qué? Porque puede ocurrir una situación significativa mucho más importante en el niño. Por lo tanto, este es flexible. Tanto es así que nosotros anteriormente, hacíamos nuestras unidades didácticas hasta diciembre. Hoy el Ministerio nos dice que podemos hacerlo hasta julio. Nos da esa opción. ¿Por qué? Con la intención de que posiblemente en agosto salgan otras unidades didácticas mucho más importantes en los estudiantes. Por lo tanto, hay una flexibilidad en la programación anual. ¿Bien? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces, si hablamos ahora de nuestra organización de las unidades didácticas dentro de la programación anual, debemos primero considerar la situación significativa, el título de la unidad didáctica y el producto, que todos esos tienen que tener una relación en sí. Bien, así como siempre lo hemos hecho, hacemos este cuadro, que es un ejemplo nada más. Colocamos el periodo, la fecha, la situación significativa, el título de la unidad didáctica, las competencias que vamos a trabajar, las capacidades y el producto. Ustedes visualizan que acá no he puesto el área. Ustedes pueden colocar el área acá al costado de la competencia, al costado izquierdo de la competencia. Ya todo depende de ustedes. Bien, podemos colocar el título de la unidad, área, competencia, capacidades y producto. Bien, el producto ya sabemos que hay dos tipos de productos, tangibles e intangibles. Acá tenemos un modelo de unidad didáctica, la que vimos, la que están observando acá. Por ejemplo, esta es del tercer bimestre, del 18 de agosto al 29 de agosto. Su situación significativa, ¿qué nos quiere decir la situación significativa? Que tiene que ser retadora en los niños. Que por favor cambiemos ya nuestro esquema de nuestras unidades didácticas. Que todos los años hablamos del cuerpo, que hablamos de los trabajadores de la comunidad, hablamos los medios de transporte. Ya eso nosotros debemos dejar de lado, sino nosotros debemos de partir situaciones significativas o unidades didácticas que para el niño sean retadoras, que les guste, que les llame la atención a los niños. Por ejemplo, acá tenemos una situación significativa que ocurre en nuestras ciudades y a veces no lo tomamos la debida importancia. Esta situación significativa lo hicimos en agosto, acá con un grupo de profesoras, porque en julio llegaron para nuestra ciudad el circo. Y como el niño te viene y te conversa acerca del circo, nosotros debemos de tomar esa situación significativa de los niños, ya que para ellos es interesante, para ellos es importantísimo, es del gusto de ellos. Entonces miren esta situación significativa. Se observa que por fiestas patrias se presentan un sinnúmero de circos en la comunidad, a los cuales los niños acuden con mucho interés,
por lo cual se propone el reto que los niños y niñas creen su propio circo siendo sus propios protagonistas. Como verán, acá están los dos elementos de la situación significativa. Les dejo en sus manos para que ustedes me ubiquen los dos elementos de la situación significativa, la descripción de la condición y el reto o el desafío para el niño. ¿Cuáles son? A ver, en esta situación significativa, así es. Bien, vemos que la situación, muy bien, profesor Fabricio, muy bien, profesora Marisa. Ajá. Vemos que la descripción está hasta que, se observa que por fiestas patrias se presentan un sinnúmero de circos en la comunidad a los cuales los niños acuden con mucho interés. Hasta ahí tenemos la descripción de la condición. ¿Ven? Que se describe esta condición. ¿Ven? Estamos observando y estamos describiendo lo que está pasando en el aula. Y el reto es que se propone el reto que los niños van a crear su propio circo y ellos van a ser los propios protagonistas. Miren, vemos. ¿Y de dónde saldrá el título de la unidad? Dígame, ¿de dónde va a salir el título de la unidad? Miren, el título de la unidad es Creamos nuestro propio circo. ¿De dónde sale? Ya sabemos que es de la situación significativa, pero ¿de qué parte de la situación significativa sale el título de la unidad? Más específica. ¿Del reto o de la descripción? Del reto. Muy bien, colega Fabricio, muy bien, Lucy Marlene. Sale del reto. Miren, creamos nuestro propio circo. Verán, este es un título pequeño, pero miren, ya nos está diciendo de qué va a tratar esta unidad didáctica. Y como sabemos, esta unidad será entonces una unidad de aprendizaje o un proyecto. Un proyecto, ¿verdad? Miren qué bonita esta unidad didáctica, que es un proyecto que los mismos niños van a crear su propio circo. Y abajo vamos a visualizar algunas cositas de allí. Luego van a desarrollar competencias de diferentes áreas. Por ejemplo, acá visualizamos, van a desarrollar comprensión de textos, van a desarrollar producción de textos, van a desarrollar expresión o apreciación artística. Seguimos, van a desarrollar también de lo que compete en personal social. Arriba era comunicación, aquí personal social y acá matemática. Están desarrollando de las diferentes áreas. Pero por acá que ¿dónde está? ¿Ya? Pero nosotros hemos visualizado arriba, si nosotros regresamos a nuestro diagnóstico, ¿en qué problemas tenían los niños? ¿Qué dificultad tenían más los niños? ¿En qué dificultad tenían más los niños? En expresión oral. Entonces, muy bien, profesor Fabricio, en expresión oral. Entonces, en esta situación significativa, no olvidemos de programar aquí en una de las competencias expresión oral, porque la intención es
que los niños mejoren su expresión oral. Muy aparte de comprensión, de producción, de expresión y apreciación artística, también acá debemos de tener en cuenta que tenemos que utilizar la competencia de expresión oral, porque es lo que queremos que nuestro niño mejore. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a coger en esta unidad didáctica, por ejemplo, si fuera la primera unidad didáctica, cogeríamos la primera capacidad que está acá. Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje oral. Lo cogeríamos para trabajar en la primera unidad didáctica. Y no dejando de lado de las demás áreas, como es personal social, comunicación y matemática. ¿Bien? ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien, colegas. Un proyecto, ¿qué tiempo dura? Eso te voy a decir la próxima clase cuando hablemos de proyectos, porque aquí les voy a decir las novedades que en realidad el Ministerio de Educación nos está dando muchas más facilidades para realizar una buena práctica pedagógica. Eso lo vamos a hablar el día mañana cuando hablamos un proyecto, ¿qué tiempo dura? Porque si te digo ahora, ya no va a ser mucho más significativo el día que te hable de los proyectos de aprendizaje. ¿Que te van a enviar el material? Posiblemente que sí. ¿Van a enviar este material? Sí, sí les van a enviar. Ustedes están inscritas en esta capacitación y sí les van a enviar este material. Bien. Y bueno, como verán, aquí han programado una unidad didáctica, que es un proyecto claro, también en expresión artística, o también ustedes pueden tener en cuenta la expresión en diversos lenguajes también. Si ustedes quieren hacer alguna expresión gráfico-plástico, que podría ser de la expresión de la ruta, o de la ruta o de la guía de expresión en diversos lenguajes. Si ustedes quieren trabajar de ahí también. Pero cuando hagamos la unidad didáctica, ya sabemos que tenemos que coger de las diferentes áreas para trabajar. ¿Bien? Y como verán, nuestro producto final, ¿cuál va a ser? La presentación del circo, en donde van a participar los niños. También podemos decir la participación en el circo de los niños. Ese es el producto final de esta unidad didáctica. Y así vemos que este proyecto tiene una fecha del 18 de agosto al 29 de agosto. Bien, profesora, la presentación del circo es el producto final. Ahora vemos también acá nuestras unidades didácticas de fecha del 18 al 29 de agosto. Más abajo ustedes programan otras unidades didácticas que podrían ser proyectos, que podrían ser unidades de aprendizaje o podrían ser talleres. Esto lo pueden ser solamente hasta el mes de agosto, que ahora hay una flexibilidad. Ya no vamos a trabajar las unidades didácticas hasta diciembre como nos alocábamos. Vamos a hacerlo hasta agosto, o también lo pueden manejar trimestralmente si que todavía no maneja muy bien sus situaciones significativas. Pero lo importante es que esta planificación esté antes de ejecutarlo, antes de hacer la clase con nuestros niños. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y al final de nuestra programación anual, tenemos que colocar los materiales y recursos que hemos trabajado, o que vamos a trabajar, disculpen. Cartón dúplex, los materiales, todo lo que vas a trabajar, y aparte también los recursos o materiales, también las rutas de aprendizaje, el DCN, también para su diagnóstico la lista de cotejo, todo esto. Miren,
De acuerdo al Ministerio de Educación, nos hablan que la programación anual, nos hablan anual, ya hay una flexibilidad. Mañana o la próxima clase yo les voy a traer unas diapositivas donde el Ministerio de Educación nos ha hecho llegar acerca de cómo es ahora la programación anual. Es una hipótesis, colegas. No es que nosotros tenemos que hacerlo ya hasta terminar el año escolar. No, podemos hacerlo por partes, como yo les vuelvo a repetir. Hasta agosto pueden hacer su programación anual y sus unidades didácticas. ¿Bien? Como dicen, maestra, el jueves y viernes nos dieron una capacitación y nos indicaron que para cada área debe haber una programación y que además no hay integración de áreas. Esto de la integración de áreas es cuando hablemos de las sesiones de aprendizaje. Ahí vamos a hablar, colegas, no se apuren todavía. Estamos hablando ahorita de la programación anual. Por favor, mañana vamos a hablar de los proyectos y la próxima vez vamos a hablar de los proyectos y después vamos a hacer sesiones y después vamos a hacer talleres. No se preocupen, que lo que tienen razón es, si ustedes quieren saber acerca de que, a ver, aquí escucho o leo de la profesora Karin Ceballos, que el jueves y el viernes nos dieron una capacitación y nos indicaron que para cada área debe haber una programación y que además no hay integración de áreas justamente para la programación anual. Colegas, quiero que ustedes tengan claro, nuestra programación anual es la organización de las unidades didácticas para todo el año, ¿verdad? Pero esas unidades didácticas nosotros lo podemos hacer por partes, que se puede dar hasta agosto. Pero por cada unidad didáctica nosotros vamos a programar diferentes competencias de diferentes áreas. Del área de personal social, como acá tenemos, por ejemplo, de comunicación. En la otra hoja tenemos de personal social, tenemos de matemática y también podemos tener de ciencia y ambiente. Por cada unidad didáctica tenemos que programar diferentes áreas, colegas. No podemos programar solamente de una área, no. Son de diferentes áreas. Nosotros como inicial, nosotros integramos diferentes áreas en las unidades didácticas. Que posiblemente, por ejemplo, esta de compresión de textos, posiblemente lo vamos a trabajar en una sesión. Esta de producción de textos en otra sesión. De expresión y apreciación artística en otra sesión. Y personal social en otra sesión y matemática en otra sesión. Y vamos a trabajar diferentes áreas en una unidad didáctica. No podemos decir que solamente se va a trabajar de una área, no, de diferentes áreas. Por eso que se habla de integrar áreas. Claro, mira, te voy a dar mi correo, apunten mi correo, por favor. Ya, apunte mi correo. Maestra Eli 01 @gmail.com. Ajá, maestraeli01 @gmail.com. Muy bien, profesor Fabricio. Colegas, ustedes son de inicial. Posiblemente lo que han dado eso de la programación anual, que solamente se tiene que trabajar con una área, posiblemente sea para secundaria. Hay a veces programación anuales que nos hablan en forma general, pero eso generalmente se da para secundaria, que solamente se trabaja con una área, o también para primaria en algunas áreas. Por favor, pero en inicial nosotros, ¿qué nos dice los principios de educación inicial? Que nosotros no desarrollamos al niño en forma integral y no podemos dejar de lado otras áreas, porque tenemos que desarrollar en nuestros niños de inicial todo integrado. ¿Bien?
Sí, está bien, profesor Fabricio, está bien mi correo, maestraeli01@gmail.com. Está bien mi correo. No. Maestra Eli, todas son con vocales o I latina, maestra Eli. Eli, I latina, todas son con la I latina. No es con Y, profesora Elsa. Es con I. O la I de vocal o la I de latina. Así, maestraeli01@gmail.com. Sí, profesora, así es, profesora Elsa. Bien, este modelo de programación anual nosotros lo hemos enviado al Ministerio de Educación, esta de acá. Por eso que yo les traigo como un modelo para que ustedes vean cómo se hace esta programación anual. Entonces quiero que tengan claro cómo se hace una programación anual. Bien, por ejemplo, si nosotros hacemos nuestras unidades didácticas, acá tenemos una unidad didáctica. Podemos programar más unidades didácticas. A ver, ¿qué unidades didácticas podíamos trabajar para después? ¿Qué unidades didácticas podíamos hacer? Para tener el título del proyecto o de la unidad de aprendizaje o de un taller, tenemos que partir ¿de dónde? De la situación significativa. Profesora Carmen, los campos temáticos no compete a inicial, más compete a primaria y a secundaria. Bien, entonces vemos acá un proyecto que después ustedes podían programar otras unidades. A ver, si conversamos con ustedes acerca de qué unidades podemos programar en nuestra programación anual, qué unidades al inicio podríamos hacer nosotros. Al inicio, ¿cuál sería la primera unidad didáctica que en inicial tenemos que realizar? Y que están en las rutas. Ajá, muy bien, profesora Marisa Palacio. La organización del aula. Esta unidad didáctica, ¿solamente lo hará tu salón o todos los salones? Todos los salones. Porque ahora lo que nos pide el Ministerio de Educación es que la organización del aula, el protagonista, sean los propios niños. Olvidémonos ya de los carteles de FOMIS, olvidémonos de los carteles de Corrospun. El mismo niño tiene que organizar su aula con sus propios productos, con sus propios trabajos. Olvidémonos ya de esos materiales costosos. O sea, muy bien, profesora Lucy Marlene, tienen que ser con las producciones de los mismos niños. Por eso que vamos a organizar nuestra aula con los mismos niños, los sectores. Y tanto es así que el Ministerio de Educación nos dice que los sectores tienen que ser operativos, significativos. No nos acumulemos de sectores, que solamente sean los sectores que en realidad van a trabajar los niños, que lo van a utilizar. Tanto es así que podrían ser, depende también del tamaño de tu aula, que podían ser 3 sectores.
Los tres sectores más significativos, más importantes de los niños es el sector del hogar, el sector de comunicación o de biblioteca y el sector de construcción. Que para agosto, tú podrías ya sacar esos sectores y colocar otros sectores. Miren lo que nos da el Ministerio de Educación. Nuestra lonchera, ese es nuestro sector de nuestra lonchera nutritiva, se tiene que haber sí o sí, porque ahí colocan los niños sus loncheras. Todo depende del tamaño y la cantidad de los niños, como habla la profesora Lucy Marlene Porges. Así es, ellos se sienten muy felices, colegas. Por favor, olvidémonos ser nosotros los protagonistas. Ya volvemos a decir de nuevo. Lo que queremos es que los niños sean competentes, que ellos mismos hagan sus propios productos y que se sientan felices de lo que ellos hacen. Los tres sectores que podrían ser, que son los más operativos, profesora Norma, es el sector del hogar, que allí el niño le va a permitir desarrollarse en forma integral, porque ahí está lo socioemocional, está la matemática también, ¿no? La comunicación, porque va a haber bastante expresión oral. También el sector de construcción. Y el sector de construcción, donde el niño pues construye una serie de actividades, construye el niño. Y el otro, que podría ser el sector de la biblioteca, que podrían ser esos tres sectores. Pero si tú ves, puedes también colocar otro sector, el sector de arte o dibujo y pintura, que podría ser en los niños, si es que tú tienes espacio. Pero si no, lo dejas para el segundo semestre. Así es, profesora Lucy. Esos tres sectores, hogar, construcción y biblioteca. Bien. La loncheras prácticamente no es un sector, sino que es un espacio en donde el niño va a colocar sus loncheritas, como un espacio donde el niño va a ordenar y colocar sus loncheras. Pero los sectores en sí es en donde el niño va a trabajar, en donde el niño va a construir, en donde el niño va a realizar situaciones significativas. ¿Ya? Los nombres de los sectores se colocan con los mismos niños. Miren, yo les comento, en 3 años los niños no van a poder escribir, pero te pueden dar un nombre. El mismo niño te puede dar un nombre. ¿Qué le llamamos a este sector? El niño te da el nombre, entonces tú lo escribes y el niño lo puede decorar, ya sea rasgándolo. Por favor, el embolillado para 3 años está prohibido, Está prohibido para el embolillado para 3 años. Solamente es para 4 y 5 años. ¿Por qué se dice? Porque se ha hecho estudios que el embolillado mucho estresa al niño de 3 años. Por lo tanto, podemos rasgar y que el niño pegue en el nombre del sector. En 4 años, que el niño puede repasar, puede también hacer otras técnicas, y en 5 años sí el niño puede repasarlo, o puede también transcribir, que el niño de 5 años ya a veces transcribe, ¿no? Por favor, los nombres de los sectores que salgan de los mismos niños. Ustedes olvídense de ser los protagonistas. Ustedes le tienen que preguntar a sus mismos niños qué nombre le quieren colocar a ese sector. Y se elige el nombre que ellos quieren. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Les vuelvo a decir, el
los campos temáticos se trabajan más en primaria y en secundaria. En inicial no se trabaja con campos temáticos. Así es, profesora Lucy. Muchísimas gracias por su atención. En la próxima nos veremos. Les voy a tener muchas novedades para todos ustedes. Gracias.